¿no? Y hablamos nosotros en reumato de la vasculitis sistémica. Tenemos aquí un gráfico donde nos está diciendo tranquilamente cómo es el compromiso en las vasculitis. Usualmente está asociada o se diagnostica de acuerdo al vaso afectado, ¿no? En este caso, por ejemplo, si vemos las láminas, tenemos vasculitis de pequeños vasos que crean lesiones isquémicas importantes en los dedos de las manos, por ejemplo. Tenemos vasculitis de vasos medianos como la poliarteritis nodosa que está dando la lesión en el pie de la foto superior derecha. Tenemos vasculitis de vasos más grandes como la temporal o la de Takayasu, es un ejemplo en las fotos. Entonces tiene que ver mucho con el tamaño. De manera didáctica lo, lo, lo catalogan de acuerdo al tamaño del vaso, ¿no? La clasificación va a tener como base a la aorta, ¿no? Siendo el vaso más grande la aorta, y en base a ello es que se hace. Entonces hay gráficos como este que es más completo, donde se tiene acá, por ejemplo, la vasculitis de pequeños vasos, las de medianos, las de más grandes vasos, tenemos Takayasu, vasculitis de las gigantes, pero como que un poquito este gráfico tiene que ver y nos da un aviso a cómo es que podemos clasificar algunos. Por ejemplo, en vaso grande, cuando son más jóvenes o cuando son mayores, tenemos un poquito más de tendencia a diagnosticar la arteritis de la temporal, por ejemplo, o Takayasu, que se da en personas más jóvenes, ¿no? Y en la vasculitis es justamente la inflamación de los vasos, ¿no? Y que esto se produce al final cuando se ocasiona mucha inflamación, como se entiende, eh, va a producir finalmente obstrucción del vaso, ¿no? Algunas veces aneurismas y finalmente ruptura. Entonces, de acuerdo a cómo es que yo tenga, oh, disculpen que no sé qué le pasó, a ver, un ratito, ya. De acuerdo a cómo yo tenga yo el vaso dañado, es que yo voy a poder ver claramente si es que va a afectar algunos órganos. Por ejemplo, cuando es vasos muy pequeños, tipo vasculitis ANCA, vamos a tener que va a dañar el glomérulo o puede dañar el alveolo, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, vamos a tener problemas de nefritis rápidamente progresiva, ¿no? O con alveolar, por ejemplo. Ese es uno. Y luego, por ejemplo, cuando tenemos ya una situación, no sé si se me escuchan, ¿se me escucha? Sí, se escucha, doctor. Porque me ha parecido por acá que parece que no tengo mucho audio. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctora, sí se Hola. escucha. ¿Aló? Sí se Sí le se escucha, escucha, doctora. doctora. Buenas tardes. ¿Aló? Doctora, sí se No sé si escucha. me escuchan. Saya, gracias, gracias. Ok. Avísenme si no se ve mi pantalla. Voy a abrirlo de nuevo. Ok, ya está. Entonces, la idea aquí es evaluar esto de las... Entonces, cada zona inflamada va a producir estenosis o oclusión, por ejemplo, que es importante saber qué es lo que está pasando con cada órgano que tenga la inflamación. Uno de los primeros que describió la clasificación, están escritos aquí, ¿no? Que es Michel Simatani, de Maul y Meyer, ¿no? Shure-Strauss dieron los nombres de las lesiones, de las clásicas vasculitis que existen en toda la literatura, ¿no? Sin embargo, la clasificación más importante lo da el ACR en el año 90, ¿no? En el año 90, donde ya ustedes pueden ver por acá la poliarteritis nodosa, pueden ver ya la vasculitis de Shure-Strauss, ¿no? Y luego tenemos el famoso consenso de Chapel-Hill, que viene a ser la disquisición, en la cual ya se separa, por ejemplo, es uno de los principales avances en lo que es vasculitis, ¿no? Eh, Aparte de ello, vamos a ver también que en el Perú
estudios se han hecho con respecto a esto. Uno de ellos, bueno, ahorita lo está liderando el doctor Pimentel, pero previamente el doctor Alfredo Sánchez había también registrado que en nuestra raza, bueno, en nuestra población, había más poliarteritis microscópica que poliarteritis nodosa, ¿no? Entonces, eso era importante discriminar, porque antes estaba por el ACR, todos estaban en la misma situación. Pensaban que todo era poliarteritis nodosa, cuando en realidad era poliarteritis microscópica. En este gráfico, en esta tabla, hay un poquito de lo que es la diferencia entre uno y otro, como un pequeño resumen del diagnóstico. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya está. Entonces, uy, perdón, ahí se ve. Entonces vemos, por ejemplo, que estaba yendo a buscarte, ¿ya? Por ejemplo, vemos que la vasculitis de células gigantes de la temporal o Takayasu también ataca a vasos grandes. Tenemos también, ya hablamos, ¿qué pasó? Un momento, por favor. Algo pasó con mi. Oye, no te preocupes, por acá vamos a volver a abrir.
¿Se me escucha? Porque había perdido la conexión. Sí, Sí, doctora, ya doctora. se le escucha. Hola. Ah, ya, ok, gracias. Sí, gracias, Catherine. Ok, ya. Entonces, en la patogénesis, como describen ahí en lo que es las vasculitis, nosotros principalmente tenemos aquí lo que es la vasculitis ANCA, ¿no? Que es la que más manejamos. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que ya a nivel, digamos, de la raza mestiza, de nuestro mestizaje en el Perú, es lo que nosotros más vemos. Seguramente ustedes, varios de ustedes han rotado por el servicio y han visto que pocas veces, si no es ninguna, hemos visto vasculitis de Takayasu, si no es ninguna, hemos visto de células gigantes, por ahí nunca lo hemos visto. Me refiero en esta rotación. Nosotros sí hemos visto, sí he visto varias vasculitis de vaso grande, pero en una rotación de pocos meses es difícil encontrar. Lo que encontramos más son vasculitis ANCA, ¿no? Cuando hablamos de vasculitis primarias, porque hay que recordar que también hay vasculitis secundarias a enfermedades autoinmunes, ¿no? Tipo lupus, por ejemplo, o la misma artritis reumatoide tiene una vasculitis reumatoide, pero cuando hablamos de primarias hay menos. Entonces, aquí en esta disquisición histórica habla sobre lo Doctora, que es o ha disculpe, sido. ¿está compartiendo pantalla? Sí, no, estoy compartiendo pantalla. ¿No se nota? No No. se ve, ¿No se ve? doctora. A ver, otra vez voy a poner. Uy, a ver, vamos a ver. Ujú. Vamos a ver. Ujú. A ver, compartir pantalla, pantalla. Comenzar transmisión. A ver. Ujú. A ver. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Ah, ahora sí, ya está. Genial. Entonces, ahí vemos. Entonces, cuando hablamos ya de la vasculitis ANCA, básicamente vamos a ver que todas las vasculitis van a obedecer, y en este caso de las ANCAs con mayor razón, a lo que es anticuerpos dirigidos a algún autoantígeno. Por ejemplo, el autoantígeno en aquellas vasculitis con ANCA C positivo es el PR3, ¿no? La proteína, el PR3 básicamente, y cuando hablamos ya de poliangitis microscópica vemos la mieloperoxidasa. Entonces son autoantígenos que se ven en los pacientes que están presentando, obviamente, los anticuerpos ANCA dirigidos contra esos autoantígenos. Antes había mucho del IFI, por eso hablábamos de ANCA-C y ANCA-P, ¿no? Que estamos acá dibujando en el gráfico. Pero ahora que hay ELISA y que hemos obviamente obtenido el conocimiento de que el método de ELISA es mucho más fiable que el método de inmunofluorescencia para los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Sabemos que lo que es ANCA-C es dirigido al PR3, que es la proteinasa 3, o está dirigido al MPO, que es la mieloperoxidasa en el caso de vasculitis ANCA-P. En la inmunofluorescencia era bonito porque ahí está dibujado, pintado lo que es el citoplasmático y el perinuclear, ¿no? Que era lo que se veía en el diagnóstico, digamos, de la positividad de estos anticuerpos en la inmunofluorescencia. Que pasa más o menos lo que pasa en ANA, ¿no? En ANA-IFI, que tenemos en inmunofluorescencia, uno sobre tanto. En el caso de la vasculitis ANCA también te lo configuran de esa manera, ¿no? Positivo, negativo, cuántos campos, etcétera. Entonces hablan acá sobre la reactividad, ¿no? Las pruebas cruzadas que podían existir. Algunos pacientes pueden tener algunos de estos anticuerpos positivos, pero no tener la clínica de la vasculitis. Y como todo en inmunología, inclusive en reumatología, pues lo que nos llama más la atención y nos va a dirigir el tratamiento es la clínica, más que la parte del laboratorio. Pues lo que tenemos aquí.
Y aquí vemos la sensibilidad y la especificidad cuando hablamos de las vasculitis ANCA y su método, perdón, los anticuerpos y su método que puede ser inmunofluorescencia o ELISA, y sabemos cuáles son más específicos, ¿no? Y cuando hablamos de la positividad de los dos, entonces vemos que es mucho más específico tener los dos positivos, ¿no? Y si tendríamos que elegir uno de los dos es más el método de ELISA. Ya ustedes han hablado o han visto inmunología con respecto a cómo es el mecanismo de acción o qué es lo que sucede con los neutrófilos que están presentando toda esta cascada de inflamación y que tiene que ver obviamente con los modelos de daño endotelial que finalmente va a conllevar a la inflamación de la zona vascular y de las capas de la zona vascular que realmente pueden suceder oclusiones o dilataciones con ruptura de los vasos muy pequeños. El mimetismo molecular que ustedes ya conocen también y lo han estudiado en inmunología, ¿no? Y hay factores iniciadores de vasculitis también que se pueden ver. Entonces, otra vez vemos la patogénesis, ¿no? El aumento de lo que es la extravasación de las células a nivel sanguíneo, a nivel tisular, ¿no? El edema también a nivel tisular. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. ¿Qué pasa con algunas vasculitis ANCA? Por ejemplo, tenemos el Wegener, llamado Wegener anteriormente es granulomatosa, ¿no? Porque es una vasculitis con granulomatosis, crea en el pulmón o en algunas zonas de vías aéreas superiores granulomas. Entonces, estas granulomas suceden porque hay formación de estructuras de células gigantes multinucleadas. La meningitis microscópica hay un perfil clínico clásico, ¿no? Donde puede haber baja de peso, síntomas generales, también parestesias, ¿no? Compromiso gastrointestinal, tenemos vasculitis mesentéricas, compromiso pulmonar, ¿no? Y vemos acá cuáles son los porcentajes más o menos de los síntomas que nos puede suceder en estos casos. Y sabemos que en general todas las vasculitis ANCA son necrotizantes, ¿no? Algo que va bien o está asociado a la granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener, es el compromiso que no sucede en muchos casos, o sea, son muy escasos las poliangiitis microscópicas que les pasa esto, que es el compromiso de vías aéreas superiores. Eso es casi, digamos, importante, o digamos, se ve casi exclusivamente en, eh, en las vasculitis asociadas o que están determinadas como ANCA-PR contra PR3, o llamada antes ANCA-C también. Entonces vamos a ver granulomas que inclusive pueden lesionar y formar úlceras a nivel del tabique nasal, simulando inclusive algunas enfermedades infecciosas que tenemos, por ejemplo, en nuestra selva, ¿no? Y finalmente ser vasculitis. Entonces, Schur-Strauss es una de las vasculitis ANCA, digamos, más fáciles, no fáciles, quizás menos difíciles de diagnosticar. En la cascada del ACR para diagnóstico o algoritmo de clasificación de la vasculitis, el Schur-Strauss es el primero que se puede evaluar en una vasculitis ANCA porque se asocia con eosinofilia, ¿no? Y si tenemos una vasculitis de vasos pequeños, pero en la cual se tiene el paciente con eosinofilia, ¿no? El ACR lo tiene claro, se asocia más con un compromiso, digamos, tipo Schur-Strauss, ¿no? Y también se va a encontrar ya en el perfil clínico pacientes con asma, por ejemplo, ¿no? Todo lo que marca la eosinofilia. Y el paciente puede tener todos estos compromisos, además de compromisos neurológicos periféricos o compromisos pulmonares que tienen que ver con vasculitis de vasos muy pequeños. Entonces es una vasculitis también granulomatosa, como comento, pero que tiene mucho de vasos muy pequeños. Acá está el gráfico donde se ve que cuando tengo sospecha de una vasculitis primaria, entonces lo que vamos a buscar primero es la eosinofilia. Algunos signos marcadores subrogados se llaman aquellos que podemos obtener porque casi siempre una vasculitis va a necesitar un sustrato anatomopatológico, pero no siempre se va a poder obtener. Entonces, si no se obtiene, podemos tener algunos marcadores, ya sea de sinusitis crónica, por ejemplo, o ya sea de compromiso renal, que nos puede llegar a pensar que es una vasculitis ANCA. Es importante también la categoría, hay sugerencias con respecto a la categoría de vasculitis.
Entonces, ¿y por qué es importante? Como lo ven en el cuadro, esto es un cuadro que se hizo hace mucho tiempo ya para poder clasificar. El estadio clínico de las vasculitis va a determinar obviamente el manejo, ¿no? Mientras la vasculitis dañe órgano vital y su progresión sea inclusive muy rápida, vamos a necesitar en el tratamiento, obviamente, medicación inmunosupresora, citostáticos o plasmaféresis inclusive, que va a tener que usarse rápidamente para salvar la vida del paciente. Entonces, la evaluación de las vasculitis ahora ya están mucho más establecidas. Antes era un tema poco conocido, pero ahora sabemos que, igual que en el lupus, que tenemos algunos cuestionarios para poder clasificar actividad de lupus, por ejemplo, el SLEDAI, ¿no? En este caso, la vasculitis ANCA tenemos el VIVAS, y así como tenemos para el lupus algunos cuestionarios de daño, que es el SLIC, por ejemplo, en, eh, en vasculitis también tenemos criterios para evaluar daño. Y es importante porque, igual como pasa con lupus, nosotros tenemos que tratar, la vasculitis es tan igual como el lupus en agresividad al momento de tener un daño importante de órgano vital que puede producir la muerte al paciente. Entonces necesitamos saber en qué grado o en qué situación clínica estamos para poder usar un medicamento que de por sí ya no tiene bastantes contraindicaciones, ¿no? Tenemos el factor pronóstico. Este es un estudio con una cohorte de 342 pacientes donde se determinó que hay algunos factores pronósticos que lo llamaron hace tiempo Five Factor Score, donde hay algunos compromisos de debut de la vasculitis que nos va a conllevar a factor de mal pronóstico que están ahí. Una es la creatinina elevada, la proteinura más de 1 gramo, todo el debut. Compromiso cardíaco, gastrointestinal y el CNC, porque claro, quien debuta de esa manera obviamente va a tener una evolución muy tórpida. El VIVAS, que es el índice de actividad, también va a evaluar varios sistemas, ¿no? Y se ve que se conlleva mucho con la curva de supervivencia de Kaplan-Meier para pacientes con actividad. VIVAS con Bifactor Score van bien. El manejo va a depender de qué estadio clínico estamos hablando, ¿no? Como se ve en el cuadro, mientras más severo sea el caso, el uso de citostáticos van a ser lo primero. Lamentablemente, como ustedes han visto en el piso, seguro los que han rotado, en el piso está pacientes con lupus y pacientes con vasculitis sistémica, casi todos vasculitis ANCA. Por ser daño de vaso muy pequeño, los principales órganos que se dañan, como se espera, es riñón por el glomérulo, porque obviamente daña arteriolas, daña capilares, y pulmón. Entonces, hay muchos pacientes de vasculitis debutan con hemorragia alveolar, ¿no? Que pone en riesgo la vida. Entonces, como se ve en el cuadro, ya cuando se habla de una actividad generalizada con daño de órgano vital, ya se está pensando en el uso de plasmaféresis, además de los citostáticos, además de la dosis incrementada de corticoides, se tiene que usar. Eso es uno de los puntos más importantes. A menos que cuando sea local, ahí sí ya hablamos de uso de metotrexate, cuando solamente tenemos una vasculitis localizada en las vías aéreas superiores, por ejemplo. La crioglobulinemia es un tipo de vasculitis también, pero es un tipo de vasculitis diferente porque está asociada usualmente del tipo que nosotros vemos, que es la crioglobulinemia esencial, a la hepatitis viral, ¿no? Entonces, si la hepatitis viral va a dar cuadros de vasculitis, ¿no? Generalmente en dedos, ¿no? Falanges, y puede también, yo no he visto, pero antiguamente cuando no había tratamiento para la hepatitis aguda viral, B o C, sucedía con más frecuencia, pero ahora es menos, pueden ocasionar lesiones distales. El manejo va a ser tanto del medicamento para el cuadro de hepatitis viral y también para la parte de la vasculitis, si es que a pesar de ser un virus y tenemos riesgo de no mejorar la parte infecciosa viral, como pasa con otros virus, por ejemplo el COVID, el proceso inflamatorio, la cascada inflamatoria daña más al paciente que la propia infección viral. Entonces, el uso de citostáticos, ¿no? O de rituximab, por ejemplo, en pacientes con vasculitis por crioglobulinemia sí se ha reportado. La púrpura de Henoch-Schöller es algo que también a raíz del COVID se ha visto un poco más incrementado porque habían casos de vasculitis, no sé si recuerdan, que también se veían similares al Henoch, pero el Henoch es una vasculitis primaria en general, ¿no? Y puede dar púrpura, poliartralgias y dolor abdominal, que es uno de los patrones clínicos más importantes, es el dolor abdominal.
hipocólico. Pero lo más temido en realidad es el compromiso renal. Entonces el diagnóstico se basa en una serie de clínicas, ¿no? Donde va, pero todo es un compromiso de daño de órgano, digo, de vaso muy pequeño también. Y el manejo va a ser también con corticoides a dosis altas. Y dependiendo del daño de órgano vital se puede evaluar la posibilidad de otros manejos en los pacientes. Acá yo lo pongo, lo abro un poquito más para que vean los síntomas, ¿no? ¿No? Vemos aquí, podemos dar corticoides endovenosos, ¿no? También inmunosupresores de acuerdo a cómo suceda, y plasmaféresis cuando ya hay una progresión rápida a la nefritis. La poliarteritis no es una vasculitis de vaso grande, de vaso mediano, perdón. Y por muchos años ha sido la vasculitis más importante. Y en realidad poliarteritis nodosa hay mucho, pero en otras áreas, no en nuestra área. En las razas anglosajonas, en algunas razas asiáticas también tenemos mucha poliarteritis nodosa. En Latinoamérica, probablemente en Argentina, en Brasil, más que por nuestro mestizaje, no tenemos mucho. Pero los síntomas más frecuentes, aquí lo ven en el gráfico, también puede haber otros síntomas, ¿no? Artritis, otras lesiones, pero lo más frecuente es el compromiso de púrpura palpable, ¿no? Los compromisos de las arterias renales. Ojo, a diferencia de la vasculitis de pequeños vasos, por ser de medianos vasos, vamos a tener pacientes con hipertensión renovascular, no sé, los vasos que se van a ver afectos en el riñón son vasos más medianos, no van a ser vasos, digamos, que van a producir daño glomerular, sino el daño renal es un daño que viene desde la parte de las ramas de la arteria renal. Otro compromiso, por ejemplo, neumonitis intersticial, puede haber también, como son vasos medianos, ACV, convulsiones por compromiso de vasos más medianos, ¿no? Y vemos que también podría haber de vasos más pequeños, pero usualmente no afectan capilares. Esta tablita es para una diferencia entre la poliarteritis nodosa y la polangitis microscópica, que es importante tener en cuenta, ¿no? Y vemos que acá, cuando hablamos de compromiso del riñón, la vasculitis renal o renovascular van a estar presentes en la poliarteritis nodosa. Más bien lo otro, que es una nefritis rápidamente progresiva, va a ser más en la polangitis microscópica. Y lo otro que vamos a ver también cuando hablamos de pulmón es lo mismo. La hemorragia alveolar, por ser capilares, se da en la polangitis microscópica y no en la poliarteritis nodosa. Entonces, es difícil diferenciar poliarteritis nodosa de microscópicas clínicamente, ¿no? Si es que no hay daño de riñón y de pulmón, ¿no? Porque sí, claro, si hubiera daño de pulmón o riñón es más fácil el diagnóstico clínico. El manejo de la poliarteritis nodosa básicamente es corticoides o dosis altas y citostáticos de acuerdo a evolución, ciclofosfamida. De vaso grande tenemos a las células gigantes, ya seguramente sí, esto se ve un poquito más frecuente. Bueno, igual sigue siendo más frecuente polangitis microscópica, o sea, vasculitis ANCAS, pero el daño de arteria grande como las células gigantes se ve en personas mayores, ¿no? Donde se puede palpar la rama de la temporal, la rama extracraneal. Y el riesgo va a ser la ceguera galopante porque el paciente puede tener amaurosis y y luego ya hacer ceguera definitiva. Es más frecuente en pacientes mayores y tiene una asociación importante con la polimialgia reumática, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Si de células gigantes, porque ahí están las células gigantes en la biopsia de la arteria temporal, donde la rama extracraneal, ¿no? Es un poco difícil porque duele mucho, ¿no? La biopsia es algo que usualmente pocas veces se hace, a pesar que se debería hacer, porque no tenemos más sustrato anatomopatológico que no sea la biopsia. Y vemos cómo el proceso inflamatorio que está en la arteria temporal cierra, ocluye, ¿no? Y eso también puede producir finalmente la lesión definitiva a nivel ocular, ¿no? Y conllevar al paciente a una pérdida de la visión definitiva. Pero previo a eso, el paciente va a decir que tiene dolor, cefalea, le va a doler la zona de la arteria temporal y a veces la temporal se pone, en la mayoría de los casos, se pone como más dilatada, más turgente y duele a la palpación. Va a haber también claudicación mandibular, hormigueo en la lengua. Ahí está el dibujo, ¿no? La arteria temporal está dilatada. En el eco Doppler de la arteria puede haber también positividad, ¿no? Ahí está.
hay afectación ocular, y la ceguera es algo que es lo más importante. Lo demás ya son compromisos de vasos pequeños, de vasos, digamos, medianos a grandes, pero que ya pueden verse con menor frecuencia, ¿no? La afectación neurológica. Y se dice poliartritis nodosa justamente porque puede producir lesiones a nivel vascular de la microaneurismas, dilataciones y estrecheces que lo hacen como una forma de lesión parecida a la poliartritis nodosa, pero en este caso arteritis de la temporal. Usualmente necesitamos una biopsia, es lo ideal, porque todo sustrato de vasculitis debería tener una biopsia. Y la biopsia va a dar, como hemos visto en el corte de la anatomía patológica, inflamación marcada y oclusión del vaso. El tratamiento en la cabeza en el momento agudo es dosis altas de corticoide en bolo para poder disminuir el riesgo de ceguera y evitar el daño permanente a nivel ocular. Ese es el tratamiento inicial. El tratamiento actual, aparte de ello, ya digamos, aparte del corticoide de por sí, es metotrexate, otros biológicos que se han sucedido y que han reportado y se ha aprobado ya por la FDA, decimos al tocilizumab, el abatacept, el tocilizumab, que es la interleuquina 6. Bueno, para el compromiso ocular, como dije ya, los bolos de metilprednisolona es lo único, o sea, agudo, rápido, y esto responde, ¿no? Paciente. Artritis Takayasu, otra vasculitis de vasos grandes. La diferencia con la temporal es que el Takayasu va a afectar más jóvenes, la temporal es más adultos mayores. Y el diagnóstico, obviamente, es más raro, es más difícil, pero la clínica nos ayuda mucho. Acá tenemos esto del American College que hasta ahora nos sirve. Del pulso entre una y otro brazo, la diferencia también en la presión arterial entre uno y otro brazo. En algunos momentos puede haber soplos inclusive, y se define con la arteriografía, donde vamos a ver estrecheces, ¿no? Dilataciones, oclusiones, y vemos que hay diferentes formas, si tenemos a la aorta como base, de lesiones en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, vemos estrecheces en esta arteriografía, tenemos dilatación de una zona porque se ha estrechado alguna, ¿no? Y tenemos en el servicio en algún momento y se vio algunas lesiones categóricas y la mayoría son mujeres. Eso sí es algo que vemos hasta ahora. Las pocas pacientes de Takayasu que tenemos, si no es todas son mujeres. ¿No? Y vemos en la arteriografía cómo se estrecha. En esta fotito la arteria renal del otro lado no se dibuja, solo de nuestro lado derecho. Y se interrumpe la arteria en la salida de la aorta, del callado. También esto, como afecta a vasos grandes, también puede haber lesiones isquémicas en más zonas. En la biopsia vemos otra vez nuestras famosas células multinucleadas propias de zonas inflamatorias. El dosis de tratamiento es la prednisona, también igual con dosis altas. Y aquí sí, bueno, podemos usar tocilizumab, anti-TNF, pero una de las situaciones es que ya pasado el proceso inflamatorio, ya dado los corticoides a dosis altas, obviamente si es que es necesario necesitamos un tratamiento quirúrgico como una angioplastía para dilatar la zona vascular y hacer que el órgano al cual se dirige la irrigación no sea dañado permanentemente, pero siempre y cuando hayamos disminuido ya el proceso agudo. Un cirujano de vascular nunca va a entrar si estamos en plena crisis de vasculitis porque no va a haber una buena respuesta a la cirugía. Estos son factores de mal pronóstico al diagnóstico de Takayasu y, bueno, los medicamentos que recibimos. La enfermedad de Behçet también está catalogada dentro del grupo de vasculitis, donde puede haber alteraciones, por ejemplo, úlceras orales, úlceras genitales, ¿no? Eritema nodoso, ¿no? Que pueden estar provocando en el paciente también algún daño de órgano importante, ¿no? Sin embargo, ya el compromiso de vasos más pequeños es más raro, pero sucede. Puede haber artritis también, trombofibritis, algún compromiso neuropsiquiátrico. Y hay algunos factores, obviamente, que están asociados. Ahí están las úlceras orales, el hipopio. Nosotros hemos tenido muy pocos pacientes con Behçet. Yo tengo 20 años en el servicio y habré visto 2 o 3 máximo.
no hemos visto más. Es una enfermedad que se sitúa entre las que se da más se da más en países nórdicos, también en Estados Unidos, ¿no? Y en algunas áreas de Asia. Bueno, ese sería todo lo que con respecto a vasculitis. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Ok, muchas gracias, chicos. Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias, doctora. Nos vemos. Gracias.